Hola, 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 bienvenidos de nuevo a su canal. En el video anterior estuvimos hablando de páginas que nos ayudan a potenciar nuestros diseños en Cricut Design Space. Y una de las páginas fue Template Maker. Y muchos me pidieron trabajar y bajar una caja. Pues hoy es el día. No dejes de ver el video hasta el final. Listo, ya estamos acá en nuestra página. La página se llama Template Maker, como les comenté en el video anterior. Si no lo has visto, te lo voy a dejar por acá para que lo puedas ver. Es una página que nos ayuda a potenciar nuestro Design Space, que no es una página, que no es un programa de diseño. Entonces nosotros podemos bajar ya páginas que están prediseñadas, archivos que están prediseñados y convertirlas a nuestro gusto. Acá vamos a trabajar una caja súper sencilla para que ustedes aprendan cómo se maneja esta página y después ustedes experimenten con absolutamente todo. En esta ocasión vamos a bajar esta caja, que es una caja relativamente fácil. ¿Okay? Vamos poco a poco, la bajamos a nuestra computadora y de la computadora la llevamos a Cricut Design Space. Vamos a darle clic. Cuando le damos clic a la caja, nos aparece esta pantalla, una pantalla donde nos va a aparecer el modelo, el molde, nos va a aparecer cómo se cierra y cada una de sus medidas. Yo voy a elegir inch, le voy a colocar a mi base 3×3 y mi altura de 4. Y vamos a bajar el formato Cricut. Tenemos el formato de PDF, tenemos el formato de SVG, yo voy a trabajar con el formato Cricut. Le damos crear, le colocamos el nombre a nuestra caja, caja 3×3×4, le damos salvar, nos vamos a nuestro programa de Cricut y subimos nuestra caja como estamos acostumbrados a subirlo. Acá tenemos nuestra caja, le damos upload, seleccionamos el archivo y nos vamos a Canva. Ya tenemos la caja acá en nuestra Canva, pero aquí es donde comienza nuestro trabajo de hormiguita. Vamos primero a ver si bajaron las medidas que nosotros le pedimos. ¿Cómo lo vamos a chequear? Vamos a agarrar una línea, le vamos a dar 90 grados de inclinación y 3 milímetros, que fue lo que yo dije que yo quería la base de mi caja. 3 milímetros, que fue lo que yo dije que yo quería la base de mi caja. Venimos acá y en efecto nuestra caja bajó de 3 milímetros. ¿Ok? 3 milímetros, 3 inch por 3 inch por 3 inch. Listo. Ya tenemos la caja con las medidas correctas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros, cualquier archivo, miren, cualquier archivo que ustedes compren en Exi, en Silhouette, en cualquier página, Cricut convierte todas las líneas en líneas de corte. Cricut no entiende que una línea es de doblez, otra línea es de corte, no, absolutamente todo. Y segundo, tenemos que ver qué tipo de archivo estamos subiendo. Nosotros en este caso no estamos subiendo rectángulos, estamos subiendo líneas. Si ustedes la ven aquí, nosotros estamos subiendo líneas. Si yo le trato de dar color a esto, no me va a dar color porque no hay líneas, no hay rectángulos. Miren, yo lo coloco acá y no se me va a rellenar porque son líneas, son simplemente líneas que no están unidas unas con otras. Si yo envío a corte así tal cual como compré el archivo, miren lo que va a pasar. ¿Dónde está? No hay caja. No hay caja porque no hay rectángulos, no hay formas. Simplemente líneas. Entonces aquí es donde comienza nuestro trabajo de hormiguita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo primero que vamos a hacer es estudiar la caja que acabamos de bajar. Si estudiamos la caja que bajamos, vemos que hay un grupo acá. Si seguimos bajando los layers, hay un segundo grupo que está acá. Entonces, este segundo grupo, según lo que me está marcando acá, que estoy viendo, son mis líneas de doblez. Ya vienen agrupadas. ¿Ok? Si le doy clic acá, miren, automáticamente cambiamos todo a líneas de doblez. Vamos a volverlo a repetir. Me voy para atrás. Tenemos una caja que acabamos de subir de Template Make y debemos de saber qué estamos subiendo. Entonces nos damos cuenta que tengo un grupo acá que aparentemente si le doy clic, ok, están las dos agrupadas. Vamos a desagrupar entonces. Vamos a volverlo a activar. Vamos a seleccionar todo.
Desagrupamos para que vean lo que les quiero mostrar. El primer grupo que está acá, si yo le doy clic a mi ojo, me desactivó la caja. Vieron, las líneas de doblez continúan. Entonces nos damos cuenta que la caja vino agrupada en dos grupos, y valga la redundancia. La primera es la línea de corte y la segunda es, vamos a buscarla en los layers acá a mano derecha, es mi línea de doblez. Perfecto, la caja bajó súper bien. Seleccionamos las líneas de doblez, vamos a corte básico y lo convertimos en Storyline. Ya tenemos la caja convertida. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Seleccionar toda la caja y dirigirnos aquí y darle Attach. Al yo darle Attach, mi caja ya se convirtió en una caja completamente unida. Si la mando a hacer, la caja aparece acá. ¿Qué advertencia me está dando? Me está diciendo que debo utilizar un mat de 24 pulgadas porque la caja es más larga. Entonces ya tengo aquí mi caja para cortar. ¿Cuál es el otro problema que estoy viendo? Acá en Estados Unidos, la mayoría de las veces trabajamos en una cartulina de 12 por 12. Es normal lo que normalmente trabajamos. Si consigues una cartulina que mida más de 12 pulgadas de ancho, perfecto, ya puedes cortar tu caja. Vamos a solucionar el problema para las que trabajamos en 12 por 12. Nos volvemos otra vez a Canva y miren lo que vamos a hacer. Tenemos la suerte de que la caja está en líneas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reducir, está muy pequeño, vamos a darlo en 50. Lo primero que voy a hacer es quitar el attach. Lo voy a eliminar. Mi caja queda suelta. Segundo que voy a hacer, me voy a ir y voy a desagrupar los dos grupos que tenemos. Este, que eran las líneas de corte, y este segundo, que son las líneas de score. Voy a seleccionar con mucho cuidado esta parte de acá abajo y me la voy a traer para acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesito cerrar acá. Voy a ir a mis imágenes, voy a seleccionar la línea, la voy a colocar al 90%. La voy a colocar al 90%. La voy a rotar 90 grados. Me vengo para acá, le doy el tamaño de mi caja que ya anteriormente habíamos dicho que eran 3 inch. Me voy a acercar para no cometer errores. Estoy acá. La coloco exactamente donde va, la convierto en línea de corte porque esto va a ser una línea de corte. Me voy a acercar un poco más y me doy cuenta que está abajo con las flechas de mi computadora. La muevo para tener mayor precisión. Me falta un poquito hacia arriba, lo subo, quedó perfecto. Me voy hacia atrás, selecciono todo, selecciono esta parte de mi caja y le doy Attach. Ya esto está listo. ¿Qué me falta en esta parte? Vamos a acercarnos. Tengo una caja abierta acá con una línea de doblez y me faltaría una pestaña que es la que me va a pegar esto acá. ¿Cómo voy a hacer la pestaña? Miren, yo tomo estas, acuérdense que esto está desagrupado. Voy a tomar solamente estas tres que están acá, la voy a duplicar. En este caso voy a acercarme acá. Voy a acercarme acá para que ustedes vean lo que voy a hacer con esta pestaña. Esta es la pestaña que iría acá. Pero entonces, si nos damos cuenta, la pestaña, déjenme bajarlo un poco, ahí está. Si nos damos cuenta, la pestaña, esta pestaña tiene este lado completamente recto. Yo lo voy a tomar, lo voy a eliminar, voy a tomar este lado, lo voy a duplicar y lo voy a voltear. Me lo traigo ahora para acá.
Debe estar, vamos a arrimarlo. Vamos a acercarnos para ver cómo. Debo echarlo un poco hacia la izquierda. Y la línea, esta que está acá, esta línea la voy a achicar un poquito nomás. Perfecto, ahí ya tengo mi tercera pestaña. ¿Qué me falta ahora? Volvemos a seleccionar esta parte y le damos Attach. Ya tengo una caja que puedo cortar tranquilamente en una cartulina de 12 por 12. Esa es otra de las soluciones que podemos hacer en nuestra caja. Mandamos a cortar y hacemos nuestro trabajo completo. Hasta acá hemos subido una caja a nuestro Canva, a nuestro Design Space, la hemos configurado para que la máquina la entienda y hemos cambiado nuestras líneas de corte. Puedes utilizar otro tipo de formato. Si nos volvemos otra vez a la página de Maker, puedes utilizar los formatos SVG, PDF. PDF se va a servir si no tienes máquina de corte, puedes cortar a mano. Bajas un PDF, lo imprimes y cortas a mano tu caja. En el SVG lo mejor es puedes utilizarlo para trabajar en Silhouette Business, puedes utilizarlo para trabajar en Illustrator y en otro tipo de programa de diseño. Entonces, hasta aquí, cómo bajar una caja y subirla a Cricut. Recuerda que si te gustó este video no olvides darle like al video, suscribirte a mi canal y dejarme tus sugerencias en los comentarios para nuevos videos. Gracias.